Imaginémonos el caso concreto, ¿no es cierto? Viene una persona a la oficina de cualquiera de ustedes y le dice, doctor, juez, magistrado, lo que sea, ¿no es cierto? Amigo, lo que fuera, les dice, mira, hace muchísimos años que soy inquilino de una señora, la señora María, que era amiga de mi madre. La verdad que hace muchísimos años, calculo más de 20, te va a decir que estoy viviendo en la casa de la que fuera esta señora María, no supimos más de ella, me dicen que se fue a España, otros dicen que murió. ¿Y qué puedo hacer? Puedo ser que me dijo algún amigo, ahí escuché alguna vez que hay algo que se llama usucapón, ¿no es cierto? Te va a decir el cliente, no tiene mucha idea, ¿no es cierto? O usucapín, y que podría yo hacerme dueño. O es más, un abogado me dijo que por tal cantidad ya me hace dueño, y quería preguntarte. Entonces, como abogados responsables, nosotros abrimos nuestro Código Civil, nos vamos directamente al artículo 1921 y leamos ese artículo como lo leeríamos en la oficina, ¿no es cierto? Empezamos leyéndolo con nuestro amigo, si me van siguiendo. Salvo prueba en contrario, se presume que la posesión conserva el mismo carácter con que fue adquirida. Esta primera parte del artículo tiene buenas y malas noticias para nuestro eventual cliente. Empecemos por las malas. Las malas noticias es que dice que se presume, o sea, la ley presume que la posesión conserva el mismo carácter con la que fue adquirida. Con lo cual, desde ya, la posición inicial de nuestro cliente no es fuerte. Pero a la vez, la buena noticia es que la misma norma dice salvo prueba en contrario. Es decir, se puede probar lo contrario. O sea, de partida, la regla nos dice que algún caso hay en que un inquilino puede llegar a adquirir por usucapión. Digo inquilino porque es el caso más común. Podría ser un usufructuario, un usuario, un comodatario. Salvo prueba en contrario. O sea, esto es muy importante porque es una cosa de lógica interpretativa de la ley. La ley parte diciendo salvo prueba en contrario. De manera que no podemos decir, no, un inquilino jamás podrá adquirir por usucapión. No, un usufructuario jamás podrá adquirir por usucapión. Porque estaríamos, independiente de nuestro gusto personal, estaríamos defraudando lo que dice el texto de la ley. O sea, salvo prueba en contrario significa algún caso hay. Si no, simplemente diría que no, la ley. Entonces tenemos una mala noticia para el inquilino. Se presume que la posesión mantiene el mismo carácter con que fue adquirida. Y una buena noticia para este mismo inquilino, salvo prueba en contrario. Entonces seguimos leyendo. Nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa, las cualidades o los vicios de su posesión. Evidentemente este artículo quedó un tanto descolgado de la tradición objetiva que sigue nuestro código, al referirse a los vicios de la posesión, vicios que nuestro código no trata. Pero bueno, eso es un tema de menor importancia. Nadie puede cambiar por sí mismo ni por el transcurso del tiempo las causas o las cualidades o vicios de la posesión. Esta es nuevamente una mala noticia para nuestro cliente, porque el solo hecho de que haya pasado mucho tiempo, María se fue en los años 90 a España, nunca más pagamos alquiler, pero ese solo hecho de que el simple paso del tiempo, incluso nuestra sola voluntad de cambiar de situación, no es suficiente. Ya con eso, incluso podríamos ver a nuestro cliente que suelta una pequeña lágrima en sus ojitos, ¿no es cierto? Porque ve que la cosa se pone difícil. Y después, para rematar, reiterativamente, la verdad que no era necesario que el artículo volviera a decir lo que ya dijo. Dice, el que comenzó a poseer por sí y como propietario continúa poseyendo como tal mientras no se pruebe que otro ha comenzado a poseer. Y el que ha comenzado a poseer por otro, el inquilino, se presume que mantiene ese carácter. ¿Se entiende? O sea, el 1921 además es reiterativo, dice casi 3 veces lo mismo sin necesidad. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que advierte el 1921, y ahí la posición es bastante dura, la posición del código es bastante dura, en contra, y es lógico, ¿no es cierto?, de la eventual pretensión de un simple poseedor inmediato, típico caso, el inquilino, de adquirir por usucapión. Porque ni el paso del tiempo, ni su sola voluntad es suficiente, y 3 veces nos reitera, hola Gael, y 3 veces nos reitera, en distintos términos, pero reitera lo mismo, que la posesión se presume que continúa con el carácter que fue adquirida. Cuando todo parece perdido, porque a esta altura todo parece perdido para el inquilino poseedor de muchos años que ha dejado de reconocer ese carácter, aparece la parte medular del artículo, la parte complicada del artículo.
que es el último párrafo. Dice, no habrá intervención del título por la sola comunicación al poseedor mediato. Si ella no va acompañada de hechos, subrayen para los que estén trabajando con el código ahí, hechos, no actos, hechos, que priven a este de su posesión, o, y atiendan esto, o que no puedan ser ejecutados por el poseedor inmediato de la cosa de otro. Esto da para muchísimos comentarios. Yo les voy a transmitir cómo yo, luego de darle muchas vueltas, lo entiendo en el marco de la posesión objetiva de nuestro código. Por supuesto, esto queda abierto a comentarios. En primer lugar, tiene que haber, y esto es clave, algún tipo de intento de comunicación entre el poseedor inmediato barra inquilino, para usar el caso más típico, ¿no es cierto? Vamos a seguir hablando del inquilino. Entre el poseedor inmediato y el propietario de la cosa. Algún tipo de comunicación tiene que haber. Por algo dice la ley que no basta la sola comunicación. Pero comunicación tiene que haber. No solamente eso, pero tiene que haber. ¿No es cierto? Un telegrama. Por supuesto, la comunicación no es te voy a adquirir por usucapión, ¿no es cierto? Te quiero quitar lo tuyo. Sería absurdo. La comunicación se refiere a un intento probado por el inquilino de comunicarse con el propietario para saber de su destino, para decirle, ¿a quién le pago la renta? No puedo mantener esta situación. Tengo que hacer mejoras. La casa se está cayendo. Me dicen de la SAP que tengo que cambiar todas las cañerías. Por supuesto, se está derrumbando, aquí agrega Gael, ¿no es cierto? Y el propietario obviamente no contesta, no se manifiesta, no aparece. Entonces, a esa comunicación hay que agregarle que, no actos, no se trata de cambiar el título, hacer un escribano, hechos materiales. ¿Qué tipo de hechos materiales? Lo que dice la ley. Los que normalmente un simple poseedor inmediato no podría hacer, sin embargo los hace. Normalmente el inquilino, salvo que su contrato diga otra cosa, no puede subalquilar, subalquila. Normalmente no debiera hacer mejoras suntuarias o voluptuarias o superiores, que esas corresponden al propietario. Sin embargo las hace. Construye un segundo piso, hace una ampliación y pone locales comerciales que alquila. Se conecta a un nuevo tendido del alambrado público pagando la cuota que le corresponde al propietario, pero la paga él. Contribuye con la cuota para el nuevo alcantarillado, que ustedes saben hay que pagar en parte cuando se hace la conexión. Entonces, lo que configura la intervención del título del 1921 es una conjunción entre un intento de comunicación entre el poseedor inmediato barra inquilino con un propietario que no es encontrado, que no asume su rol, que no responde o no aparece, sumado a que el inquilino empieza a realizar hechos, actos materiales quise decir, actos materiales, que implican un comportamiento que ya no entiende que esté limitado por un contrato. ¿Se entiende? Esto no es ningún cambio de intención, porque alguna jurisprudencia ya antigua, que no he visto repetida, pero ya antigua, y algún comentario aislado, la verdad que nunca lo he visto escrito como tal en un artículo, para ser justos, pretendió en algún momento decir que el 1921 justificaría cierto intento por subjetivizar la usucapión, ya que depende del título, hay un cambio de título, como hay un cambio de título, hay un cambio de ánimo, ¿no es cierto? Pero no dice eso la ley. El 1921 habla de hechos que priven a este de su posesión. Hechos, no actos, no títulos. ¿Se entiende? Así es como debemos entender, por supuesto, habrá opiniones disidentes, yo para mí la mía, lo he estudiado mucho, estoy muy convencido en ello. De hecho, es mi tercera, empecé con una cosa, mi libro incluso no está todo lo bien que me gustaría, y esta es una opinión que yo ya he consolidado y que estoy muy convencido de ella, en el sentido de que se trata de dos condiciones, que las condiciones del cambio, de la intervención del título que permitirían a un inquilino adquirir por usucapión, nos referimos al poseedor inmediato, puede ser inquilino, usufructuario, comodatario. Digo el inquilino, el locatario, porque es el 98% de los casos, ¿sí? Por no decir el 100%. Entonces, ¿qué vamos a valorar ahí? Primero, no solo el transcurso del tiempo, no solo la voluntad, porque no bastan. Valoraremos hechos objetivos. ¿Cuáles? ¿Te intentaste comunicar, ojalá varias veces por tema de prueba, con el dueño? ¿De qué manera? ¿Tuviste respuesta? ¿Qué respuesta? Lo ideal, ninguna, ¿no es cierto? O una respuesta totalmente inocua.
Y acto seguido, ¿qué hiciste en la cosa? Porque si la propiedad está exactamente igual que hace 20 años, dejaste que se cayera, no hiciste el cambio de cañería, no asumiste ningún costo porque no soy el dueño, pues entonces no has realizado hechos que no debías hacer y por lo tanto no interveniste el título. Sí o sí debe haber mejoras. Sí o sí. Y mejoras en el sentido más amplio. Hechos materiales, mejoras, construcciones, incorporación al alumbrado público, subalquileres. Tiene que haber hechos materiales que demuestren un comportamiento que no es usual en un poseedor inmediato y que es típico de un poseedor propietario. ¿Se entiende? ¿Un edicto publicado en periódico sería suficiente? Absolutamente, Josefina. Un edicto publicado en el periódico no solo sería suficiente, sería fantástico, Dios. Sería una prueba maravillosa. Bueno, podríamos pasar a los bienes muebles. En realidad, si bien uno repite, nos pasa a todos, ¿no es cierto?, repetir bienes muebles e inmuebles, incluso el código en la parte de propiedad habla de bienes muebles e inmuebles, adquisición de los bienes inmuebles, adquisición de los bienes muebles. En realidad hay ahí una precisión que hacer. La verdadera distinción que hay que hacer en el sistema de nuestro código es entre bienes registrables y bienes no registrables, porque los bienes muebles registrables por expreso mandato del código se asimilan, en cuanto a su tráfico jurídico, posesión y dominio, a los bienes, salvo la usucapión, por supuesto, como lo veremos enseguida, a los bienes inmuebles. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, cuando hablamos de bienes registrables, tenemos un estatuto que se aplica a los bienes inmuebles y a los bienes muebles registrables, vehículos, naves y aeronaves fundamentalmente. Y por otro lado tenemos el sistema de los bienes no registrables, que son básicamente los muebles no registrables, valores, el mobiliario, el arte, las joyas. Dejamos afuera el ganado, porque tiene, ustedes saben, un estatuto propio que se rige por el sistema de las marcas y señales, que nuestro código menciona y se remite a la legislación especial, el código rural o código agrícola, no sé cómo se llama exactamente el que lo regula. Pero veamos la regulación de los bienes no registrables, que el código trata como muebles, pero que son bienes no registrables, en nuestro sistema jurídico. Y también, sin mucho darle vuelta, sin mucha doctrina, sin mucho adorno, vamos a lo concreto. Les advierto que en esta materia, en este punto, nuestro código es particularmente confuso. Tiene reglas dispersas por todas partes, no quedó muy bien. Esa es la verdad. O sea, el contenido termina siendo claro, salvo una norma. Pero es bastante arduo. A mí me llevó bastante tiempo ponerlo en un orden lógico, porque a veces parece que se contradice, y de hecho algunos se contradicen. Evidentemente aquí queda más claro que nunca el uso de distintas fuentes, un proyecto, las sucesivas revisiones, y quedó medio parchado, ¿no es cierto? Para entender los bienes muebles, chicos, es muy fácil. Hay que distinguir tres cosas. Tenemos los bienes muebles que están en actual posesión legítima. Ya vamos a ver enseguida qué significa. En actual posesión de buena fe. No quiero decir legítima porque se pueden confundir. Los bienes muebles robados o perdidos, extraviados, y los bienes abandonados o sin dueño. Vamos de lo más difícil a lo más fácil. Los bienes muebles en actual posesión de buena fe, o sea, una persona que cree ser dueña de ellos, cree haberlos adquirido legítimamente, se rigen por el artículo 2058 del Código Civil. ¿Qué significa esto? Que la posesión y la propiedad de los bienes muebles no registrables se confunde. El poseedor de buena fe se entiende dueño de las cosas. Para no hacerla larga, vean 2058, 2059, artículos, ¿no es cierto?, del Código Civil, 2062 y 2063. Entonces, ahí les dejo la estructura. Esos son los artículos madre de la estructura de los bienes muebles adquiridos de buena fe. El 2063 es el más claro. La posesión constituye en propietario al adquirente de buena fe. Se entiende por buena fe el que cree haber adquirido la cosa de un anterior propietario legítimo. Aquí hay una serie de contradicciones bastante agudas en el párrafo respectivo del código. En algún artículo, por ejemplo, en el propio 2058, habla, salvo casos de culpa grave, o sea, negligencia grave en conocer al verdadero propietario, pero luego los distintos otros artículos hablan de simple culpa. 2064 fundamentalmente.
Esto sería un grave problema, porque por un lado un artículo, el 2058, habla de culpa grave, y otro artículo, el 2064, habla de culpa, sin ponerle apellido, ¿se entiende? Pero a mi juicio, por lo menos, esto termina por solucionarse de la mejor manera posible, no en el párrafo este, sino en las reglas de la acción reivindicatoria. Porque en las reglas de la acción reivindicatoria, el Código Civil, al referirse a los bienes muebles, soluciona definitivamente el problema. Y nos dice cuándo el poseedor de un bien mueble, no registrable, está de buena fe. 2413. Y ahí dice, será considerado poseedor de mala fe el que compró la cosa, hurtada, perdida, a persona sospechosa, o sea, a persona sospechosa, que no acostumbra a vender cosas semejantes, o que no tiene capacidad o medios para adquirirla. Clarito es el código, ¿no es cierto? Es decir, la buena o mala fe aquí no se califica por una prueba psicológica casi imposible, yo creía que, yo suponía que, sino por el lugar donde compramos, en el mismo sentido el 2412. Si yo compro una cosa mueble en un establecimiento dedicado a la venta de esas cosas, registrado, legal, y además le sumamos el artículo 19, al margen de este artículo 2058, ponen también 1929, para no hacerse las largas no lo voy a leer, se refiere a la compra a través de facturas y otros papeles que representan o que prueban la posesión de los muebles legítimos. Nos encontramos con que, en definitiva, en nuestro sistema no se trata de una buena o mala fe subjetiva, si creías que, si sabías que, si era tu pariente, si podías sospechar, si no podías sospechar, sino se trata de dónde compraste la cosa. ¿Se entiende? 2413 es la clave de lectura del sistema. Si yo tengo una cosa mueble en mi posesión y la adquirí o la recibí de un establecimiento, de una persona que se dedica a la venta o entrega de esas cosas, de preferencia con el documento legal de respaldo, no es imprescindible, pero de preferencia, entonces estaré de buena fe. Si yo la adquirí en lugar sospechoso, en la calle, ¿no es cierto? Me venden un plasma en la calle, o de una persona que no tiene la capacidad para vender lo que vende, me golpea en la puerta un señor que, sin ánimo de discriminar, pero por la vestimenta y porque anda vendiendo en la calle, no debería tener capacidad para revender Ray-Bans originales, ¿no es cierto? Ni notebook originales. O cualquiera. Entonces, obviamente uno tendría, y si no, no te vale la excusa de que soy inocente o que soy muy ingenuo o que le creí. ¿Se entiende? No es subjetivo, es objetivo. Esa es una persona sospechosa, entonces tu compra es de mala fe. ¿Qué significa que estés de mala fe? Primero, que no te ampara la presunción del 2058. No te consideramos dueño y por lo tanto el verdadero dueño te la puede quitar la cosa. ¿Se entiende? Ahora, si compraste en un establecimiento legal, establecido, no sospechoso, compraste bien, te ampara la presunción del 2058 y nadie te puede quitar la cosa. Y el verdadero dueño se entenderá con el que te la vendió. Puede reivindicar el precio, dice la ley. ¿Está claro? Sigamos. Después tenemos las cosas perdidas o robadas, algo tan típicamente común hoy en día como las cosas robadas, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con las cosas robadas? Evidentemente el que te las roba, mala fe, ¿no es cierto?, no se hace ni se presume dueño, eso está fuera de discusión. Si esa cosa robada llega a manos de un tercero ajeno, aplicaremos lo que dijimos recién. Dependerá de cómo llegó a sus manos. Si llegó por una vía legal, yo voy a un establecimiento legítimo, legal, compro un cuadro de Esperanza Gil con la factura y me lo llevo, estoy amparado por la presunción. Si después resulta que ese dueño de la galería era un tránsfuga que compraba arte robado, será un problema de él con el dueño del cuadro y con la justicia penal, evidentemente, pero no un problema del tercero. Ahora, si yo compré ese cuadro en la calle de un desconocido o de una persona que no se dedica a eso, que de repente me aparece y me dice, mira, tengo este cuadro de mi abuelita, pero no tenemos idea cuál es su verdadero origen, no estaré amparado por la protección de la presunción. ¿Se entiende? Y para ese efecto, para que, si me disculpan la expresión grosera, la gente no se haga la distraída, se regula lo que una persona tiene que hacer cuando le llega a sus manos una cosa sospechosa de estar perdida o haber sido robada.
Ojo, nos constituimos por ley, por el solo Ministerio de la Ley, en depositario. O sea, tenemos la obligación de cuidar esa cosa. No es que sea, no es mía, la tiro. De cuidar esa cosa. Y además de reportar su existencia en la brevedad posible a la autoridad respectiva. Es lo que el código regula en el hallazgo de la cosa perdida, 2035. 2035. Y finalmente tenemos las cosas abandonadas o sin dueño, que en realidad son cosas de menor importancia. Básicamente están en el artículo 2030 del Código Civil. Tenemos los animales silvestres, los animales mansos, domesticados. Ojo con eso, ¿no es cierto? También es bueno saberlo, para los que sepan, ¿no es cierto?, que cuando uno encuentra una cosa perdida y la restituye a su dueño, además de las obligaciones, constituirse en depositario, estar obligado a devolverla a la autoridad si no conocemos al dueño, hay derecho a recompensa. Hay derecho a recompensa. Ojo, 2036. No es que se recompensará si quiero. Hay derecho a recompensa. Y la establecerá el juez en caso de discusión. Eso es algo que a veces se cree que la recompensa es voluntaria. La verdad que no es voluntaria. Pero esas son cosas menores. Lo que me interesa, para terminar el tema, es el artículo 2031. Metido en el medio de las cosas sin dueño, aparece extrañamente, totalmente mal ubicado, porque parece ser una regla general metida en un párrafo especial, que no sé realmente qué hace aquí. Fíjense lo que dice el artículo 2031. Es casi ilegible, ¿eh? Cuando una cosa mueble, cuya transferencia exija inscripción en el registro público, hubiese sido robada o perdida, fíjese que está hablando de las cosas sin dueño y aquí mete esto que nada que ver, pero bueno, hubiese sido robada o perdida, podrá su poseedor usucapirla en el término de 2 años computado de que fuera anotada a su nombre. No dice inscrita a su nombre, dice anotada a su nombre. ¿Qué quiere decir con eso? Todo un misterio. El plazo se extenderá a 3 años para aquellas cosas muebles que en el mismo supuesto no requieran ser inscritas. En la posesión, en ambos casos, debe ser de buena fe, continua y en calidad de dueño. Esta regla del 2031 prácticamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Si la posesión es de buena fe, significa que la adquirí en un establecimiento dedicado al efecto. Es la única manera, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Que no creo que sea perdida o robada. Si es así, estoy de buena fe. Si estoy de buena fe, artículo 2058, soy dueño y nadie me la puede quitar. Y si estoy de mala fe, no soy dueño y me la pueden quitar. Con lo cual, el artículo 2031 no tiene ningún sentido en nuestro sistema. La verdad que yo no entiendo concretamente, nunca he entendido exactamente a qué se refiere. ¿Se entiende? Porque si me exigen la posesión de buena fe, 25, evidentemente este artículo quedó colgado del sistema subjetivo anterior, otra de los artículos que quedan a veces colgados. No sé si se explica, ¿no es cierto? Si estoy de buena fe, soy un poseedor de buena fe 2058, soy dueño, nadie me la puede quitar. Si estoy de mala fe, no soy dueño, pero tampoco puedo usucapirla, porque aquí me exige buena fe, ¿se entiende? Con lo cual el artículo 2031 parece no tener ningún sentido. En el caso de los bienes no registrables, no tiene mayor importancia, porque si yo tengo un cuadro en mi posesión adquirido de buena fe, soy dueño, 2058. En el caso de una moto o de un auto, que es un bien mueble registral, ahí la cosa es más complicada, porque requiere registro, y tal vez a eso se refiere el 2031, ¿no es cierto? Lo podríamos entender así, a la posibilidad de pedir su usucapión para poder registrarla. Ahí tendría sentido, ¿se entiende? Es el único sentido que yo le veo al 2031. Yo adquirí un auto, nunca lo pude inscribir, entonces si nunca lo pude inscribir no pude hacer nada. Pero si lo logro inscribir a mi nombre, pasaron 2 años, y después aparece un embargo posterior, un crédito del anterior propietario, algo que me pretenden anularme el contrato cae por una nulidad o lo que sea, pero yo llevo 2 años con el bien mueble inscrito a mi nombre, pues en ese caso lo podría readquirir, lo podría adquirir por usucapión. Es complicado, pero es la única manera de entender el 2031. La verdad que el 2031 no tiene mucho sentido así como está puesto en nuestro código con la exigencia de la buena fe. Lo lógico que sería que si estoy de buena fe, si me presume el dominio no hay nada que hacer, 2058. Si estoy de mala fe podría intentar usucapir, ¿no es cierto?
Pero al exigirme mala fe acá no tiene sentido. Salvo el único caso cuando lo inscribí a mi nombre y posteriormente el contrato original por el cual inscribí cae por alguna razón jurídica, pero yo mantengo la posesión, estoy de buena fe, porque cuando adquirí creía que era dueño, el que me vendió, y por lo tanto podría, si necesito, alegar la usucapión en mi defensa para mantener el dominio de la cosa. Si lo logro obtener durante 2 años. ¿Se entiende? Bueno, con eso concluimos la colita que nos quedó de la clase anterior en materia de estatuto de los bienes inmuebles, usucapión, dominio, acción reivindicatoria y ahora el estatuto de los bienes muebles, ¿no es cierto? Bueno, para cerrar. Entonces, en la usucapión, volviendo a los inmuebles, en la usucapión recuerden, el único requisito son 20 años de posesión continua. Punto, se acabó. Aquí no se requiere título, leyenda, cuento, explicación de por qué empecé a poseer. Lo importante es decir, poseo hace 20 años. No es necesario alegar ninguna cuestión de por qué poseo, cómo poseo y a través de qué poseo. ¿Se entiende? Segundo, a la posesión propia puedo sumar las de mis antecesores cuando hay una cadena de sucesión. Compré esa posesión o la heredé esa posesión. El plazo es 20 años continuo, lo dijimos. Y después nos encontrábamos con el problema de que nuestra jurisprudencia suele, estimo que eso irá cambiando con la nueva composición de la Corte, pero por lo menos por ahora nuestra jurisprudencia mayoritaria, cada vez menos, pero sigue sosteniendo algunos que se exige animu dominis. Sabemos que eso no es así, ya lo explicamos largamente en la clase anterior, pero para evitarnos dolores de cabeza y que no nos digan que nos faltó el bendito requisito, lo que tenemos que decir es que nuestra posesión, ¿cómo se dice en términos objetivos? Nuestra posesión ha sido siempre activa. La hemos ejercido con los poderes inherentes al propietario. Artículo 1909 y 1933. Cortamos, cercamos, defendimos la propiedad, pagamos impuestos, pagamos la luz, pagamos el agua. ¿Se entiende? Y con eso, sin caer en la grosería de faltarle el respeto a De Gasperi y decir que hay animus domini, porque no es requisito, cumplimos al menos con decirle al juez lo que dice nuestro código. He tenido el dominio, la tenencia de la cosa con un poder semejante al propietario. Y lo demuestro con hechos objetivos. Por eso es posesión objetiva. También por eso a la posesión objetiva se le suele llamar posesión eficiente. Una posesión que se demuestra por los hechos, por el hacer, por el comportamiento. No por la eventual titularidad jurídica llamada ánimo. ¿Está claro? Bien, chicos. Con esto cerramos la cápsula referente a derechos reales.